Shalom Adonai, que la gracia de Dios sea sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Agradecido de Dios porque nos da el privilegio de poder adorar su nombre y un día más poder estar en su presencia. Queremos que tú puedas disfrutar esta transmisión, esta enseñanza poderosa que Dios ha traído para tu vida, que yo sé que será de bendición para tu vida. Hoy hemos traído un tema que es de importancia para nuestra vida. Hemos traído un tema sobre la sequía espiritual. En el 1944, la República Dominicana sufrió una devastadora sequía en su historia. Nunca ha habido una como ella. Esa sequía trajo consecuencias en la agricultura, en la vida diaria y en la vida terrestre. De tal manera que mucha gente sufrieron por causa de esta sequía. Fue devastadora porque el ganado fue afectado, la agricultura. Asimismo, muchas veces en nuestra vida espiritual se manifiestan sequías espirituales. Y esas sequías espirituales traen devastación a nuestra vida. Yo quiero leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 14, verso 1 en adelante. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Jehová que vino a Jeremías sobre la sequía. Judá está en luto y la puerta de su tierra se consume. Se sientan en el suelo y claman la gente de Jerusalén. Gracias, Señor, por esta palabra. Te rogamos, te imploramos que tú puedas bendecir cada persona que la vas a escuchar, cada persona que va a estar atento de ella. Bendícela de manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en este capítulo es una palabra que Dios le da a Jeremías por causa de la desobediencia. Dios le insta al pueblo que viviera una vida agradable a Dios, que guardara sus estatutos, su norma. Allí Dios manda que el pueblo tenía que acatar todas las leyes y las normas de Dios. Pero miramos que el pueblo desobedece a Dios. Este capítulo fue escrito en el siglo segundo. Y esta sequía se produjo por causa de la desobediencia del pueblo a Dios. Judá, aquella ciudad, la cual Dios tenía promesas poderosas para ella, miramos como en un segundo queda en la destrucción. Dice que por esta desobediencia, por no obedecer la voz de Dios, trajo sequía espiritual. ¿Qué es la causa de la sequía? La sequía se manifiesta por escasez de agua. En nuestra vida espiritual se manifiesta la sequía por ausencia de Dios. El agua es una tipología de bendición, prosperidad, pero también es una tipología de Dios, del Señor. O sea, en los dos aspectos, en lo terrenal como lo espiritual, Dios juega un papel importante. Pero en este caso, estamos haciendo hincapié en lo que es en el contexto espiritual. La palabra sequía proviene del griego y se pronuncia como estimas. Esta palabra se utiliza para describir la falta de agua o la escasez prolongada de la lluvia. Dice que la sequía trae consecuencias funestas. ¿Cuáles son las causas de la sequía en la vida espiritual? Ausencia de Dios,
Cuando hay ausencia de Dios, hay manifestación de pecado. Y todo pecado trae justa retribución. ¿Qué causa la sequía espiritual en nuestra vida? Eso causa sufrimiento, tristeza. La sequía trae consecuencias funestas. En el año 1944, esa sequía llevó una gran devastación a la República Dominicana. Devastación que no tanto en la vida física, en la vida cotidiana, en la agricultura, en el comercio. O sea, fue devastadora. Asimismo, la sequía espiritual trae consecuencias devastadoras en nuestra vida. Lo primero que destruye es nuestra vida emocional. Puede provocar sentimientos, desaliento, soledad, desánimo en la vida de la persona. Puede causar falta de amor, o sea, quita el amor. Quita lo que es la visión de enfocarse en Dios. Quebranta la relación con Dios. Porque esta sequía, el objetivo fundamental es destruir nuestra vida espiritual. Quitar la relación con Dios. Dice que quita el sentimiento o el deseo de buscar a Dios. Se supone que si le quita el deseo de buscar a Dios, pues le quita el deseo de servirle a Dios, de obedecer a Dios. Cuando no hay un deseo de buscar a Dios constante, es porque se manifiesta algo que quita ese deseo. Lo que en este caso quita el deseo, y al quitar el deseo trae el desánime. Quita el deseo de buscar a Dios y por ende se manifiesta un desánime, donde no tenemos deseo ni de buscar a Dios ni de hacer nada en cuanto a lo que respecta a la vida espiritual. Dice que la sequía quebranta la vida física, la vida personal, porque para que la vida física o la vida personal esté en pie y sea saludable, es necesariamente de que Dios more en nuestra vida. Si Dios no está, o sea, en ausencia de Dios, aunque quizás no hay presencia, claro, pero en ausencia de Dios, nuestra vida física es afectada. Nuestra vida física es afectada. Porque Dios es que completa todas las cosas, complementa en nosotros todas las cosas. Ahora bien, en lo espiritual, la sequía espiritual nos quita la fe, nos corrompe, daña nuestra vida exterior, desalienta la búsqueda o nos desalienta en la práctica espiritual, o sea, en lo que se respecta a buscar a Dios. Impacto en la moralidad, en la ética. Es una devastación. Se manifiesta en medio de cada sequía espiritual. Ahora, ¿cómo podemos ser restaurados de esta sequía? Dice segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo y orare y se apartare de sus malos caminos. O sea, para uno ser restaurado de la sequía espiritual es necesario un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento, pero para usted arrepentirse tiene que reconocer. O sea, primero reconocer, porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, que olvidó o no quiso hacer caso a la voz de Dios y corrió aquellas cosas las cuales Dios le prohibió. Y eso trajo por consecuencia pecado, porque cuando desobedecemos a Dios, ese pecado trae sequía espiritual y trae separación de Dios con nuestra vida. Ahora, para restaurar lo que es la sequía espiritual en nuestra vida, lo que necesitamos es reconocer. Luego que reconozcamos que fallamos en la área que hemos fallado, entonces la segunda parte es arrepentirnos.
reconocer, para que haya un verdadero arrepentimiento, es necesario que primeramente uno tenga que reconocer su falta, reconocer dónde falló. Cuando nos humillamos, Dios está presto para restaurarnos, para perdonarnos. Después que Dios nos restaura, Dios cambia nuestra vida por completo. Porque cuando Dios nos restaura, nos perdona, nos restaura, en ese mismo instante su presencia vuelve a habitar en nuestra vida. Y ahí es cuando nuestra vida es restaurada, ya volvamos a tener lo que es el hábito de oración, de búsqueda, de servirle a Dios, en la lectura de la palabra. O sea, todas las cosas que la sequía, cuando se manifestó en la vida, o cuando la sequía se manifiesta en nuestra vida, que es destrucción, que quita el deseo, cuando uno vuelve y se arrepiente y se humilla, Dios vuelve a restituir, a darnos la fortaleza, a ayudarnos, a restaurar. Entonces lo que necesitamos es primeramente reflexionar por qué razón en mi vida se ha manifestado esta sequía espiritual, cuáles son las causas, las razones. Y si sabemos cuáles son las causas, sea por pecado, por desobediencia, tenemos que arrepentirnos. La Biblia dice que si se humillara mi pueblo, si arrepentirnos, confesar y arrepentirnos, y levantarnos en el nombre del Señor, y tratar que después que Dios nos restaure, nuestra vida sea edificada y cambiada. La sequía espiritual trae desánimo, pero cuando nosotros somos restaurados, el beneficio de la renovación en el Señor después de una sequía es que hay cambio, hay bendición, hay paz interior, todo fluye en nuestra casa y Dios restaura todo lo que la sequía espiritual quitó en nuestra vida. Te dejo con esta palabra para que tú analices qué ha causado la sequía espiritual en tu vida. Te hemos dado aquí los tópicos, la enseñanza, qué debes de hacer. Primero es reconocer, segundo arrepentirte, apartarte. Y luego que te apartas, Dios te va a restaurar. Y vas a ver cambio en tu relación con Dios y en tu vida espiritual. Shalom Adonai. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la gracia de Dios sea sobre ti. Suscríbete en este canal. Comparte el video. Que yo sé que muchas personas serán bendecidas como tú en este momento has sido bendecido. La paz de Dios sea sobre ti. Shalom Adonai.